Continuando con la plática de prostatitis en prostatitis bacteriana crónica, en esta imagen podemos apreciar una urografía excretora en donde en la visión lateral apreciamos cómo la uretra está muy poco, muy poco radiolúcida y de la parte inferior de la vejiga sale un trayecto anormal, que es el conducto prostático y posterior, vesícula seminal y posterior deferente, en donde se documenta el reflujo eh, de orina hacia el aparato sexual masculino. Aquí podemos ver en el lagar sangre una colonia típica de Pseudomonas aeruginosa. Entonces sería todo de prostatitis bacteriana crónica. Eh, Existen otras entidades. eh, Hay una que es bastante especial, que es la prostatitis inflamatoria sintomática. Aquí por el programa de grabación no se ve la cita que está en la parte inferior, pero en el MAN la mencionan y en otros documentos o guías no la mencionan, ¿no? Entonces, esto es un hallazgo incidental en donde en un paciente sin datos inflamatorios prostáticos, síntomas pues, encontramos evidencia de inflamación prostática. Esto regularmente es en dos condiciones, en los estudios de esterilidad masculina, en donde cuando se está haciendo un seminograma encontramos un montón de células redondeadas y hallazgo que suelen ser linfocitos y hallazgo de inflamación, o en pacientes que tienen elevación de antígeno prostático específico, que hacemos biopsias de la próstata y en vez de encontrar datos de hiperplasia o datos de cáncer prostático, encontramos muchos nichos inflamatorios con neutrófilos, lo cual indicaría una prostatitis aguda. Es muy controvertido el si se da tratamiento o no en esta patología. En el Mandel menciona que el tratamiento debe de hacerse, se trata como una prostatitis bacteriana aguda y debe de tener un seguimiento en cuanto a examen general de orina, que debe de desaparecer la evidencia de inflamación. El pronóstico es también difícil de interpretar porque en el seguimiento que se le ha dado a los pacientes en donde se ha encontrado prostatitis inflamatoria sintomática, no se ha encontrado que hay una conversión a una infección activa, es decir, esto no pasa a una prostatitis bacteriana aguda habitual o no pasa a una prostatitis crónica bacteriana. Lo que sí es que se ha encontrado un aumento de riesgo de hipertrofia prostática benigna y de cáncer de próstata en estos pacientes. Otra entidad especial es la prostatitis granulomatosa y esta se produce por un estímulo inflamatorio crónico, el cual se mantiene durante un tiempo indeterminado. Se caracteriza porque en las biopsias encontramos justamente granulomas con esta conglomeración de monocitos que confluyen y hacen células gigantes de Langerhans, eh, rodeados de un infiltrado linfocitario entre los acinos prostáticos, que es lo que se ve en la imagen. Eh, Existen muchos casos en los cuales se puede producir. Esto regularmente puede ser una prostatitis bacteriana aguda repetitiva, una prostatitis tuberculosa, la cual es un continuo de tuberculosis diseminada. Existe un tratamiento para el cáncer urotelial que es la instilación de bacilos con Gering dentro de la vejiga para los cánceres uroteliales que no invaden músculo y es un tratamiento muy bien validado y bien hecho. Las personas en las que se usa este tipo de tratamientos pueden hacer prostatitis granulomatosa. De hecho, la imagen que ven ahorita es un reporte de caso del 2017 de un paciente tratado con instilación de bacilos para urocáncer. Y finalmente las prostatitis micóticas que se dan
casi siempre en un ambiente de inmunosupresión y de micosis diseminada, regularmente blastomicosis, coccidioidomicosis o criptococosis. Un último, eh, digamos, escenario clínico que podemos tener es la prostatodinia o el síndrome de dolor pélvico crónico en el varón, eh, el cual es una entidad bastante difícil de comprender porque son pacientes con sintomatología prostática inflamatoria, prostatismo, datos de infección de tracto urinario, pero en los que no se puede aislar ningún patógeno. Eh, Se han propuesto varios escenarios clínicos en donde puede desencadenar episodios crónicos de prostatodinia y esto regularmente puede ser una prostatitis crónica en donde no hubo un cultivo efectivo del microorganismo, una prostatitis no infecciosa por la acción química del reflujo de orina en los conductos prostáticos, una prostatitis granulomatosa no infecciosa por eosinófilos, que sería una respuesta alérgica, alteraciones del nervio pudendo por lesiones iatrógenas o traumáticas que condicionen dolor, disfunción de esfínteres de toda la vía del aparato genital masculino, los cuales, digamos, por el tránsito turbulento o inefectivo de las secreciones produzca dolor, o que sea síntomas somáticos asociados a estrés, parecidos a un colon irritable o una cefalea tensional, ¿no? Eh, Cabe destacar que en muchos de estos casos, cuando se llega a un diagnóstico por biopsia o en el análisis del caso, hay veces que se inician tratamientos de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina en caso de síntomas somáticos o esteroides en el caso de prostatitis eosinofílica. Pero es un problema diagnóstico importante porque regularmente el paciente va a cursar con varios tratamientos de antibióticos o de analgésicos sin mejoría y se llevarán los estudios complementarios y llegaremos a este diagnóstico de descarte. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes no presentan antecedentes de bacteriuria ni signos objetivos de infección bacteriana. Pese a esto, se documentó en varios estudios de manera retrospectivos que los pacientes regularmente tenían eh, antecedentes hasta la mitad de los casos de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esto deja, eh, hace que sea muy difícil interpretar si es un problema, si puede ser un problema infeccioso o no. Eh, la próstata al tocarla puede estar indurada, puede ser normal, y a veces podemos encontrar eh, piuria en las secreciones prostáticas exprimidas, en el vaciamiento vesical después del masaje prostático o incluso en el semen, que sería piospermia. La antibioticoterapia aquí también es discutida, así como de puede ser que no estés cultivando algo, intenta darle, pero en la literatura actual y en las revisiones como en la que viene ahí, no se recomienda de rutina, ¿no? Pero regularmente van a ver de manera, así como en retrospectiva, haber recibido tratamientos antibióticos. Y muchos pacientes mejoran la sintomatología y el dolor con alfa bloqueadores. En México, el que regularmente manejamos es Prazosin. Las dosis pueden llegar a ser de 2 a 4 tabletas cada 6 a 12 horas. Con esta patología concluiríamos el módulo de próstata y después de un debido intermedio podríamos continuar con el módulo de alteraciones epididimarias y del testículo en sí, ¿no?